Bienvenido seas primario a la lección número 6 de tu escuela sabática titulada Dios triunfa. Recuerda compartir este enlace, este video con tus amigos no adventistas para que ellos también puedan conocer de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y antes de continuar con la lección, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración, así que te voy a pedir que seas reverente y que inclines tu rostro. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de aprender más de ti, de conocerte a través de todas las historias que tenemos en la Biblia. Y Señor, te pedimos que esta historia pueda quedar grabada en nuestras mentes para poder compartirlas con aquellos que no te conocen, querido Padre. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra historia se encuentra en 1 Samuel 13, 16 al 22, así como también 1 Samuel 14, del 1 al 23. Muy bien, para comenzar con la historia, ¿alguna vez se han sentido con miedo, con temor, ante una situación difícil que hasta a veces podemos ver imposible? ¿Qué hacemos ante esas situaciones? ¿Acudimos a nuestros papás, a nuestros amigos? ¿Qué es lo que hacemos? En esta historia vamos a pasar lo que le pasó a Jonatán, que sabía perfectamente a quién iba a pedir ayuda y que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Antes de continuar, ¿en qué libro de la Biblia podemos encontrar a Jonatán? ¿En qué libro podemos leer la historia de Jonatán? Me gustaría que escribieras en los comentarios, que pusieras pausa a este video. Puedes buscar en tu Biblia, puedes preguntarle a tus papás, a tus amigos, a la persona que sepas que puede tener la respuesta y la comentes antes de proseguir el video. Muy bien, la historia comienza contándonos que el ejército de Saúl acampaba junto a una arboleda de Gabá. Una arboleda es un lugar donde justamente hay muchos árboles, y a comparación de los filisteos que nos dicen que estaban acampando en un lugar donde había muchas montañas, muchas piedras, y que cada día los filisteos se encargaban de molestar a los israelitas. ¿Cómo hacían esto? Bueno, aparte de meterles miedo, porque el número de israelitas que eran a comparación de los filisteos era una gran diferencia. Nos dice la Biblia que eran alrededor de 600 soldados israelitas, que eran muy poquitos a comparación de los filisteos. Entonces los filisteos se encargaban de irles a robar sus pertenencias, de meterles miedo, de amenazarlos, y esto hacía que los israelitas cada vez se fueran haciendo pequeñitos. Pero ojo, solo esto mentalmente, porque ellos se sentían débiles, ellos se sentían de alguna manera desprotegidos por la gran diferencia o el gran daño que los filisteos les podían hacer a ellos. Los filisteos tenían muchos carros de guerra, y nos dice la Biblia que los soldados eran como la arena del mar. Imagínense, si solo un granito es difícil verlo, imagínense cuántos soldados eran en comparación de las personas que eran de Israel. Entonces, pues, aquí hay una parte muy interesante que es importante recordarla y entender por qué ellos sentían miedo. Los filisteos habían capturado a todos los guerreros israelitas, y esto significaba que los israelitas no podían hacer armas, no podían producir sus armas necesarias para poder luchar al menos intentar hacerlo. Y lo único que tenían pues eran sus utensilios que usaban para sus actividades diarias, pero esto no significaba que les iban a servir este tipo de utensilios para luchar contra los filisteos. Entonces, pues, solo nos dice que se les permitía obtener este tipo de utensilios, pero a un precio muy alto. Entonces, esta era una de las razones por la cual los israelitas se escondían, tenían mucho miedo, porque de alguna manera estaban desprotegidos, porque no tenían cómo defenderse o cómo atacar. Pero había alguien que no tuvo miedo en ningún momento y que se decidió hacer la diferencia, que se decidió tomar un paso muy valiente, porque en ese entonces la situación era muy complicada. ¿Y ese quién es? Lo hablamos desde el inicio, es Jonatán. Jonatán pensaba que él tenía de su lado al Dios que podía ganar la batalla, y era así, y lo vamos a ver más adelante. Un día Jonatán fue con su escudero y le dijo: oye, pues ven conmigo. Y pues su escudero, pues así un poquito miedoso, dice que el escudero siguió a Jonatán en todo. Entonces eso nos demuestra que no solo Jonatán tenía la confianza en Dios, sino también el escudero. Después de salir del campamento, nadie los había visto. Jonatán le dijo a su escudero que podían llegar hasta el mirador donde estaban los atalayas de los filisteos. Ellos tenían que tomar un atajo entre las montañas. Entonces, pues nos dice Jonatán: Dios nos ayudará a pasar entre los guardias.
y nos dará la victoria. Imagínense qué valor al ser solo 2 personas e ir a los guardias, que eran demasiados guardias. Entonces pues aquí hay una parte que me gustaría que la anotaras en algún lado y la recuerdes para que la puedas decir el día sábado, que dice: nada puede evitar que Dios nos proteja. Y su escudero le dice a Jonatán: tú marcha al frente y yo iré detrás de ti. Vamos, dijo Jonatán, dirigiéndose hacia esa montaña donde pues nosotros en esa situación sentiríamos un poco de incertidumbre, un poco de miedo, un poco de no saber lo que vaya a pasar, pero Jonatán estaba totalmente seguro de que Dios los iba a proteger. Entonces dice Jonatán: cuando nos vean, si nos dicen que esperemos a que ellos bajen, esperaremos, pero si nos dicen suban aquí, sabremos que esa es la señal que Dios nos dará para la victoria. Después de caminar mucho, después de pasar entre toda esa montaña y después de toda esa caminata, avanzaron atrevidamente hacia los guardias. Sin ningún tipo de temor, ellos fueron y los guardias, pues por obvias razones, los vieron. Miren, gritó uno de los guardias, los hebreos están saliendo de sus cuevas. Suban acá y les daremos una gran lección. Entonces, ¿qué significaba eso? Esa es nuestra señal, dijo Jonatán. Dios los ha entregado en nuestras manos. Entonces, sin ningún tipo de miedo, ellos subieron y empezaron a pelear contra esos guardias. Nos dice la Biblia, o nos cuenta la historia, que eran alrededor de 20 guardias filisteos que habían atacado a Jonatán y a su escudero. 20 contra 2, imagínense. Y un poquito más tarde, Jonatán y su escudero salieron victoriosos. Otros guardias que vieron esa lucha se asustaron mucho y se confundieron porque no sabían lo que pasaba. Y entonces le gritaron a otros soldados filisteos. Y también esos soldados filisteos que llegaron se llenaron de terror, de miedo, de espanto. Y hasta los soldados que estaban en los carros de guerra se asustaron. Entre tanta confusión, entre tanta locura, empezaron a empujarse, a pelear. Qué situación tan caótica, tan llena de desorden, tan llena de miedo que ellos sentían. La tierra tembló como si un gran ejército de jinetes y carros se acercaran. Y Jonatán y su escudero estaban seguros y sabían que Dios estaba ayudando a Israel. El rey Saúl y sus 600 soldados llegaron pronto. ¿Pero qué encontraron? Pues a Jonatán y a su escudero viendo tranquilamente cómo huían los filisteos. Ya no sentían miedo porque Dios les había dado la victoria. Pues primario, el mensaje nos dice: Dios nos da la victoria. Y ese mensaje no es en vano, porque lo debemos tener siempre guardado en nuestras mentes, siempre guardado en nuestros corazones y compartirlo con los demás. El versículo para memorizar se encuentra en 1 Samuel 14:6, que nos dice: para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Tú ten la confianza plena en Dios de que Él va a obrar en tu vida y de que Él va a obrar en tu problema. Sabemos que estamos en situaciones muy difíciles, pero nunca te sueltes de la mano de Dios, porque tenemos a un Dios que creó absolutamente todo. Entonces, ¿por qué hemos de temer? Espero que esta lección haya sido de gran bendición para tu vida y que siempre la tengas presente. Quiero que recuerdes, para finalizar, nada puede evitar que Dios nos proteja, nada puede evitar que Dios te proteja. Vamos a finalizar con una oración, así que te invito a que nuevamente puedas ser reverente y que puedas inclinar tu rostro. Querido Padre, gracias porque tú nos das la protección que necesitamos. Gracias porque no hay nada que nos pueda apartar de ti. En todo momento tú nos cuidas, Señor. En todo momento tú nos das lo necesario para nosotros. Te pedimos, Señor, que puedas quitar de nosotros el miedo, el temor o cualquier sentimiento que podamos sentir que no nos ayude a enfrentar las situaciones que tenemos. Te pido, Señor, por cada uno de los primarios que está viendo este video, que tú puedas obrar en sus vidas, Señor, puedas estar con sus familias y que cada día puedan reforzar su confianza en ti. Muchas gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de tener estas historias. Muchas gracias, Dios, porque nos das el tiempo para poder oírlas y verlas. Gracias te damos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y no olvides seguir estudiando. Nos vemos pronto.